Como comentabas, procederemos a compartir en pantalla, principalmente, en primer lugar, aquellas preguntas que han sido facilitadas previamente por los distintos colegios oficiales y entidades, colegios profesionales y entidades invitadas, y luego iremos compartiendo en pantalla aquellas otras preguntas que inicialmente hemos detectado que no estaban incluidas. Puede ser que alguna en concreto ya estuviera, pero el equipo técnico de la Dirección General y de la Intervención General irán dando respuestas e irán trasladando aquellas cuestiones que consideren. Voy a proceder a compartir pantalla. Y agradecería que me confirmaran que se está viendo. Sí. Gracias, Aridian. Perfecto. Pues en primer lugar comenzamos con las consultas generales. La primera pregunta está relacionada con el artículo 4.2 del Decreto Ley 6/2021 y dado el carácter finalista de la subvención que fija como tope máximo el límite de 1.800.000 euros relativo a la totalidad de pagos a proveedores y acreedores y deudas financieras y no financieras, nos gustaría que nos aclararan en el supuesto de una empresa que solicita 3 millones de euros dividida a partes iguales en las tres partidas, proveedores, deuda financiera y pérdidas, y le conceden 2 millones de euros, ¿cómo debe aplicar la asignación de la ayuda? Perdón. Sí, esa cuestión la comenté antes un poco por encima. En el análisis de esta pregunta, que no parece sencilla, pero en realidad no lo es, ahí hay una contraposición entre el 1.3, que vimos antes del Real Decreto Ley 5, que dice que la ayuda finalista, que hay un orden de prelación, con la disposición adicional quinta del Real Decreto Ley 5, que dice que sobre todo hay que aplicar la normativa de la Unión Europea y el límite del 1.800.000 que está explicitado, que ahora ha variado y ha aumentado con la revisión que hubo a finales de diciembre en el marco nacional temporal, y determinar si el peso del límite que fija el marco temporal, es decir, del 1.800.000 euros para las ayudas de liquidez. En las ayudas de liquidez del marco temporal no cabe introducir costes fijos no cubiertos. Perdón, en las ayudas de costes fijos no cubiertos no caben que entren proveedores y deuda financiera, pero en las ayudas de liquidez de 1.800.000 sí pueden entrar costes fijos no cubiertos. Es decir, ¿qué es lo que manda? El 1.3 y el orden de prelación. Yo tengo que seguir pagando proveedores y deuda financiera más allá del 1.800.000 porque he recibido 2 millones o no. Nuestra conclusión a priori, como técnico, sin prejuzgar posibles criterios jurídicos alternativos o mejor fundados en derecho, es que lo importante es aplicar el marco nacional temporal. Es decir, la empresa solo ha recibido, de acuerdo con el límite que nosotros aplicamos en el marco nacional temporal, para pago a proveedores, acreedores no financieros y deuda financiera, un tope de 1.800.000 euros. Gracias, Ernesto. En este caso trasladan si sería 1 millón de pago a proveedores, 800.000 a pago a deuda financiera y 200.000 a pérdidas, y en ese caso sí hay que aplicarlas por orden de prioridad. Es que es un poco, porque en la primera parte dice, nos aclaran el supuesto de una empresa que solicita 3 millones dividido a partes iguales en las tres partidas, proveedores, deuda financiera y pérdidas. Le conceden 2 millones de euros. ¿Cómo debe aplicar la asignación de la ayuda? ¿Sería 1 millón a pago a proveedores? Sí, correcto. Sí, porque al estar dividido en partes iguales, pues lo que hicieron fue consignar en la solicitud costes subvencionables 1 millón de proveedores, otro millón de deuda financiera y otro millón de pérdidas. Al concederle 2 millones, hay que seguir el orden de prelación del 1.3 y efectivamente pues, pagar el millón de proveedores y el resto, estos 1.800.000, sería de deuda financiera, 200.000 a pérdida. Ahora, dando un paso más, los 200.000 a pérdidas que no tienen que ser abonados y que mejorarán la liquidez de la empresa puede decidir voluntariamente cancelar las deudas financieras, no obligatoriamente, pero sí voluntariamente. Eso es. Gracias. Siguiente pregunta. Dice, en la misma línea que la cuestión anterior, una entidad presenta el siguiente desglose en su solicitud. 100.000 euros deuda a proveedores, 2.100.000 deuda financiera, 400.000 pérdidas. Suma total 2.600.000 euros.
se le concede una subvención de 1.600.000, por lo que aplicando el orden de prioridad establecido en el artículo 15 del Decreto Ley 6/2021 de 4 de junio, en primer lugar, se deberá satisfacer la deuda a proveedores y con el resto proceder a cancelar al menos 1.500.000 euros de la deuda financiera, primando la deuda con aval público. ¿Es correcto lo anteriormente expuesto? Sí. Como han visto en las dos preguntas, hay que ceñirse al caso concreto. O sea, yo no sé si estos son casos reales o no, no lo sé, pero podrían serlo y podrían haber infinidad de casos más. Entonces, responder cada caso de esto y crear una norma a partir de una respuesta es complejo, porque hay que ver el contexto de la situación. En principio, visto estos importes, salvo que algún compañero que tiene toda la libertad del mundo para interrumpirme y corregirme, porque son bastante complejas las preguntas, sobre todo a nivel numérico, aparentemente lo han hecho bien. 100.000 euros de deuda de proveedores y 1,5 millones de deuda financiera. Se ha respetado el orden y está por debajo de 1.800.000, con lo cual no veo mayor problema. En la cuenta justificativa se tendrán que incluir todas las deudas financieras, es decir, relacionarlos hasta los 2.100.000 indicados en la solicitud, inicialmente 1,5 millones. Se tendrá que incluir en detallar en la cuenta justificativa datos. Esto lo aprendí trabajando en la intervención. Las cuentas justificativas pueden ir perfectamente más allá del importe de la ayuda. Es decir, yo hago una inversión, imagínense una subvención para una inversión de 1 millón de euros y me dan 100.000 euros, yo lo que tengo que justificar es el 1 millón de euros, el objetivo final. La cuenta justificativa se puede ir a más, es decir, yo puedo justificar todos los proveedores, toda la deuda financiera y las pérdidas, aunque la subvención haya sido por un importe menor. ¿Cuál es la razón de más peso que veo yo si me pusieran en lugar de las empresas? Si el auditor detecta que una deuda financiera concreta, una póliza o un préstamo, no cumple con los requisitos de la norma por lo que quiera que sea, porque hay un error en la fecha, el banco, el contrato, si tengo más partidas asignables a la deuda financiera, no tendré ningún problema. Si no la he justificado, voy a tener un déficit de justificación y por tanto un posible reintegro. Pero eso es una cuestión básica de cuenta justificativa. El auditor no rellena la cuenta justificativa. La cuenta justificativa, yo perdone que se lo insista por si hay empresas o incluso los compañeros de la Cámara, la cuenta justificativa la hace la empresa. El auditor lo que hace es revisar esa cuenta justificativa. Con lo cual, si la empresa ha hecho una cuenta justificativa reducida o acotada, pues bueno, pues una decisión individual. Gracias. Trasladan. Queda claro que si no llegas a cubrir la cantidad solicitada de la partida de pago a proveedores o de deuda, se debe devolver lo que falta hasta la comprometido. Y si la concesión es por un importe menor, ¿tan solo se ha de justificar hasta el importe concedido? Parecen juegos de palabras, pero no lo son. Yo sé que están preocupados y que es una situación compleja. Queda claro que si no llega... Perdona, Ernesto, esto iría más... Habla, Paco, sí. Sí, disculpa. No, esto iría en la misma línea de lo que tú dijiste anteriormente, ¿no? Es decir, lo de la posibilidad de presentar más justificación de la que realmente... Y para evitar un déficit de justificación, esto iría en la misma línea que antes, ¿no? Ahora, aquí hay un matiz importante, que eso yo he insistido y algunos me dicen, no, no es así, pero es así porque fue intencionadamente por experiencias anteriores. En la solicitud, lo que pedimos es una declaración responsable de los costes subvencionables, es decir, proveedores, deuda financiera y costes fijos no cubiertos o pérdidas. ¿Por qué lo hicimos así? Porque el Estado, en el Real Decreto Ley, si se fijan, nos dice que juguemos con 3 cuantías y paguemos la menor. Es decir, ¿qué 3 cuantías? Los costes subvencionables, es decir, la suma de proveedores, deuda y pérdida, o costes fijos no cubiertos. La caída de facturación durante el periodo subvencionable por encima del 30%, que era lo que podíamos llegar a subvencionar, y el límite de la línea, que en el caso de la línea 2.2, por ejemplo, era 1.800.000, intencionadamente para que coincidiera con el marco temporal, y en la línea 2.3 de 5 millones de euros. Como íbamos a abonar la menor de esas 3,
La empresa lo único que hizo fue declararnos cuáles eran sus costes subvencionables. No estaban solicitando un importe de ayuda. Estaban haciendo una declaración responsable que para nosotros es importantísima. Porque la tendencia actual es a atender y gestionar más ágilmente con declaraciones responsables. Pero la tendencia va a ser también en perseguir y amonestar a quien no sea veraz en las declaraciones responsables, porque afectaría a todo el mundo. Es decir, estamos fiándonos de lo que declara el interesado, pero después vamos a comprobar si esas declaraciones se corresponden con la realidad. Y ahí viene el informe de control de la cuenta justificativa. ¿Por qué hay variaciones en los costes subvencionados declarados? Habrá que ir al caso concreto. ¿Había una intención de fraude? ¿Había un error en el análisis jurídico de la deuda financiera, si entraba, si no entraba? Hubo una precipitación, que sabemos que las hubo, en el cálculo de las pérdidas o en el cálculo de los proveedores, en un análisis de la deuda. Pues eso hay que ver caso por caso. Si no llegas a cubrir la cantidad declarada de costes subvencionables, ¿se debe devolver lo que falta hasta lo comprometido? Pues sí. Y si la concesión es por importe menor, tan solo ha de justificar hasta el importe concedido. Lo mismo que ahora comentó Paco y comenté antes. La cuenta justificativa puede ampliar lo que es la justificación exacta del importe subvencionado, que en muchos casos es mucho menor que los costes subvencionables declarados. Eso es, Antonio. Gracias, Ernesto. La siguiente pregunta traslada: en el caso de que los solicitantes beneficiarios de la subvención formen parte de un grupo que consolide fiscalmente, será la matriz del grupo la que deba solicitar la subvención y se le concede expresamente a esta. Sin embargo, el importe concedido puede aplicarse a cubrir costes subvencionables, deuda con proveedores y acreedores, deuda bancaria con o sin aval público y costes fijos no cubiertos, no solo desde la sociedad matriz, sino también de las sociedades dependientes. Ante esta situación que se está dando, la duda está en cómo se ha de distribuir el ingreso por la subvención entre las entidades que forman el grupo consolidado. Esta pregunta es sencilla de responder. Cuando se declararon los costes subvencionables, se tuvo que analizar el conjunto del grupo consolidado fiscalmente. Es decir, cada sociedad del grupo aportó una parte de proveedores, una parte de deuda financiera y una parte de pérdidas en su caso. Es decir, las cuentas están consolidadas fiscalmente y se presentan como una única declaración, pero detrás están las contabilidades y las cuentas de las distintas empresas del grupo. Yo entiendo que de esa manera se puede hacer un reparto lógico y proporcional de la subvención, obviamente. Siguiente pregunta. Viene una batería de preguntas con respecto a las pólizas de crédito con garantía ICO. La primera traslada: si en la justificación de la subvención figuran pólizas de crédito que en el momento de la presentación de la subvención tenían un importe dispuesto y con posterioridad se ha reducido este importe por cobres a clientes, ¿valdría como justificante de la cancelación parcial de esa deuda los cobros de clientes o solo valen los importes que la sociedad haya utilizado para cancelar la póliza? Este tema de las pólizas de crédito son preguntas muy específicas que sí intuyo que son cuestiones concretas que han trasladado auditores, que bueno, pues supongo que miembros de la Junta de los colegios, no lo sé, no sé cómo ha sido la gestión, porque esta no viene del chat, ¿verdad, Antonella? No, Efectivamente, esto viene de... colegios profesionales. Viene de los colegios profesionales. Yo entrar a responder cada una en concreto, pues creo que podría ser tedioso, y lo que hemos analizado nosotros internamente es lo siguiente. Una póliza de crédito lo que nos da es la posibilidad de utilizar esos fondos o no. Lo que nos cobraría el banco si no utilizamos esos fondos, pues sería una comisión de no disponibilidad sin mayor problema. Una vez que utilizamos la póliza y la consumimos, pues hay una deuda pendiente que tendremos que cancelar. Cumple los requisitos temporales de devengo, de no abono o estar pendientes de pago a la fecha del inicio del plazo de solicitud de las ayudas, etcétera, etcétera. Lo que se requiere es que el importe dispuesto sea cancelado. Yo ya no termino de entender, no, es que he cobrado un cliente y solo he cancelado una parte. No, la póliza es la póliza, es una deuda financiera declarada como coste subvencionable. Hay que cancelarla y ya, o sea, el importe cancelado.
¿Hay que reducir el nominal? Nuestra opinión es que no. O sea, ¿por qué? Porque yo tengo una nómina, una póliza por un nominal, tengo un dispuesto, lo cancelo con la ayuda porque me obliga a la norma, no veo razón para tener que cancelar la póliza. Después ya uno dispondrá de esa póliza y la abonará con sus propios recursos, no con la subvención, obviamente, porque ya estará fuera del periodo subvencionable. Esa es nuestra opinión en la póliza, respecto a las pólizas. Por no detenernos demasiado en este tema y no alargar, porque puede que no interese de forma generalizada, nosotros estamos dispuestos a seguir respondiendo consultas sin mayor problema, como hemos estado haciendo hasta ahora. O sea, tenemos hilo abierto con los colegios y incluso con los profesionales para tratar de echarles una mano en el análisis de esta cuestión. Pero insisto, este es nuestro criterio profesional. Después está la intervención general, vendrán auditorías de control, etcétera, etcétera, y podrá haber una variación, obviamente, pero vamos, en principio nos parece lógica esta respuesta. Gracias, Ernesto. Si te parece, te traslado la siguiente y nos indicas si continúas dando respuesta. De acuerdo. Dice, si la ayuda no llega al 100% del importe de una póliza de crédito ICO, ¿se cumple simplemente abonando el importe en la misma o es necesario alguna gestión más? En caso de que pueda seguir viva, ¿se puede volver a disponer del importe cancelado? Sí, es lo que acabo de comentar. Las pólizas son herramientas crediticias peculiares, es decir, como tener una cuenta corriente como disponible. Si no dispongo de él, no tengo deuda con el banco. Una vez que dispongo de él, lo que me obliga a la subvención y la norma es a cancelar esa deuda. ¿Queda la póliza viva y puedo seguirlo utilizando? No veo por qué no. O sea, está ahí y ya, claro, esa nueva disposición no tiene nada que ver con la subvención, no hay obligación de subvencionarla, no puede utilizarse como parte de la cuenta justificativa. Yo creo que esa es la lógica de este asunto, pero bueno. Gracias. Y por último también respecto a las pólizas de crédito con garantía ICO, trasladan, en el caso de que exista una póliza de crédito con aval público, ¿sería suficiente con rebajar el importe dispuesto de la póliza o es necesario que se reduzca el disponible? En un Es lo ejemplo, mismo, Antonella, es lo mismo. es lo mismo. Hay que reducir el disponible de la póliza yendo al notario. Yo no veo razón de ser. Es decir, la filosofía es reducir el endeudamiento de las empresas y cancelando esa parte de la póliza dispuesta, creo que se cumple con la filosofía. ¿De qué sirve que...? Es como decir, no, pues la empresa una vez reciba la subvención tiene que ir a reducirse su capacidad de endeudamiento con el banco. No le veo mucho sentido a eso. No. De acuerdo. Otra pregunta también trasladada por los colegios profesionales, considera, trasladada, un beneficiario con ayuda concedida por el 100% de lo solicitado, si en una partida, por ejemplo, pago a proveedores, se justifica menos importe de la ayuda concedida para esta partida, ¿se puede justificar el sobrante en deuda financiera no financiera en costes fijos no cubiertos? Esta es una pregunta controvertida porque hemos estado discutiendo bastante tiempo este asunto, tiene implicaciones jurídicas y todo lo que diga yo es mi opinión técnica una vez consultado, analizado y discutido con los compañeros que no hemos estado completamente de acuerdo desde el principio. Después llegamos a un consenso como siempre hacemos, tanto Paco como Virginia, Lara y Aridia, que son los técnicos que están a pie del cañón y en el día a día de este asunto. Primero, no se solicitó un importe de ayuda, se declararon unos costes subvencionables. Esa declaración para nosotros es importantísima, porque era clave. Hay empresas que descubrieron que se habían equivocado o habían variado algunos de los importes relativos a proveedores, deuda o costes fijos no cubiertos / pérdida, hicieron una modificación y se fueron a lista de reserva. Es decir, era una declaración solemne, por decirlo de alguna manera. Muchas empresas quisieron hacer la solicitud de madrugada, se precipitaron, corrieron, se equivocaron. Algunas no hicieron nada y otras, honestamente, hicieron el cambio. Y se pudieron haber ido a lista de reserva. Se ejecutó el 100% de la ayuda. Para nosotros es importantísimo que cuando se hagan variaciones de esas casillas sean por razones de peso y no derivadas de una actuación, ¿cómo decirlo? Utilizando una expresión del derecho penal, una actuación dolosa. Es decir, inflé la cifra de proveedores para recibir una mayor ayuda. Eso es fraude. Inflé la deuda de préstamos.
parto de la base de que nadie hizo eso, porque todas las empresas son honestas en su gestión, y ahora vamos al análisis técnico de esa cuestión que hemos estado discutiendo muy en profundidad. Desde nuestro punto de vista, no se pueden incrementar los importes declarados, porque para eso estaba la declaración, para eso estaba la declaración responsable. Ese importe influyó en el importe de la deuda. Hay empresas que se han ido a lista de reserva. Si los importes declarados son, por decirlo de alguna manera, van a tener cierta solidez desde nuestro punto de vista de análisis, que después, pues como digo, vendrá la intervención general, los tribunales incluso, si fuera el caso. Es nuestra opinión técnica particular. Ahora bien, yo hice una declaración y tengo 3 importes y el auditor, como les dije antes, viene y me dice, no, mira, esta póliza fue contratada antes del periodo subvencionable, con lo cual queda descartada y lo refleja como una excepción. Pero yo tenía declarados en esos costes subvencionables importes superiores y el importe de la ayuda es menor, con lo cual nosotros a priori no vemos problema, porque la filosofía de la ayuda, como les dije, el artículo 3 del Código Civil no se está vulnerando, es decir, la empresa seguía con derecho a recibir el importe de la ayuda que recibió y no se están incrementando importes declarados en una declaración responsable. Y si yo tengo costes fijos no cubiertos o otras deudas financieras, las declaro en la cuenta justificativa, como les dije antes. No tengo por qué declarar solo un importe equivalente al recibido y no vemos problema en ese sentido, salvo que haya habido una intención fraudulenta en la consignación de esos importes. Pero si ha sido por circunstancias perfectamente razonables, en principio no vemos problema. De acuerdo, gracias. Antonella, si me permites añadir Sí. una cosa, simplemente comentarles que a la hora de subir la cuenta justificativa y el informe del auditor, no solo están acotados los documentos a esos dos, y los solicitantes o los auditores o quien quiera que sea que vaya a presentar la justificación, que supongo que tendrá que ser el beneficiario, puede subir todos los escritos que considere oportuno, todas las aclaraciones que considere oportunas, que a nosotros nos va a ayudar a la gestión y a evitar posibles reintegros o a evitar posibles recursos que se presenten de forma posterior. Todo lo que puedan aclarar desde un principio, todas aquellas aclaraciones o explicaciones a las modificaciones que vayan a hacer de las casillas, para nosotros a la hora de la justificación nos serán de gran ayuda. Sí, correcto, cierto. Es decir, pues claro, imagínense, estamos hablando de miles de empresas subvencionadas y de miles de circunstancias particulares, con lo cual, bueno, pues las aclaraciones y la defensa del criterio es perfectamente válido. Piensen que el gestor, nosotros, estamos obligados a hacer una macroauditoría ahora de un mínimo 10% de muestra que se hará a lo largo de este ejercicio. La intervención hará sus controles también. Pues que, bueno, pues, yo le pregunté a un auditor que está acostumbrado a sector público si ha tenido experiencias de contradicción y me dice que sí, que es perfectamente normal. Es decir, bueno, criterios jurídicos, criterios técnicos, pues pueden ser discrepantes y no pasa absolutamente nada. Siempre que se explique, como dice Aridian, el fondo de la cuestión, pues no tendría por qué pasar nada, no hay mayor problema. Gracias, Aridian. Ernesto. Siguiente pregunta. En el caso de que las empresas estén acostumbrados a realizar pagos a proveedores mediante la entrega de efectos comerciales, pagarés, en la orden no se define cuándo se va a considerar pagado, si en el momento de la entrega del pagaré al proveedor o en el momento del efectivo cargo en cuenta bancaria de dicho pagaré. También es una pregunta particular. Yo, pues, los expertos en mercantil, en derecho mercantil, quizás me contradigan, pero yo entiendo que solo nos vale el efecto liberatorio del pagaré, es decir, el abono efectivo de la deuda. Un pagaré es, en definitiva, una promesa de pago, que es un documento de tráfico mercantil que no libera de la deuda, obviamente. El receptor del pagaré, pues, el proveedor o quien quiera que sea, el que le deba a la empresa subvencionada el dinero, con ese pagaré no considera liberada la deuda, puede ir a descontarlo al banco, pero eso es una cuestión ajena al proceso subvencional, con lo cual entendemos que hasta que no esté abonada la deuda finalmente no
no se da por cumplida este requisito de la subvención. De acuerdo. Siguiente pregunta. En el modelo de cuenta justificativa firmada, bajo la cantidad a declarar de los costes fijos no cubiertos, aparece la frase breve descripción de la fórmula y las partidas utilizadas para el cálculo del importe de los costes fijos incurridos no cubiertos. ¿A qué se refieren? ¿Podrían ser más explícitos? Sí, en el proceso de elaboración de la cuenta justificativa, el análisis de lo que han hecho otras comunidades autónomas y demás, discutimos un poco cómo enfocar esta cuestión sin sobrecargar. Piensen que estamos hablando de empresas pequeñas, medianas y algunas muy grandes. Entonces, teníamos que conciliar un poco las peculiaridades de estas empresas, y lo que hicimos es dejar abierta la ventana para que ese importe de costes fijos de pérdida pudiera ser pues, desgranado de alguna manera, ¿sí? O bien con las subcuentas que lo conforman, o en el caso, por ejemplo, de un hotel cerrado que lo que hizo es agregar sus costes fijos no cubiertos porque estaban en ingresos cero, costes variables cero. Oiga, mira, pues mis costes fijos del periodo fueron estos: el IBI, la luz, el agua, el personal de mantenimiento que quedó de retén. O sea, pues de eso se trata. No, como breve descripción que es, no va a suponer ninguna cuestión que podamos nosotros utilizar para plantear un reintegro, simplemente para entender por dónde estamos pisando y cuál es el análisis que se hizo por parte de la empresa brevemente y cuáles son las partidas que lo conforman, nada más. De acuerdo. La siguiente pregunta dice, ¿qué se debe poner en el apartado A, memoria de actuación? Sí, al hilo de lo anterior, cuando se redactó el decreto ley, que hubo pues 3, 4, 5 consejerías implicadas, 4, 5, 6 departamentos distintos, se trabajó un poco con el modelo de justificación subvencional tradicional, que se engarza y estaba remitido a ese artículo concreto del decreto de subvenciones, uno de los artículos del decreto ley de las ayudas COVID. Y en ese artículo del decreto de subvenciones se habla de la memoria de actuación, con lo cual nos vimos obligados a reflejarlo. Simplemente es reflejar que en este caso no hay actuación, no hay inversión, lo que hay es una situación, que es lo que estamos subvencionando. Pues simplemente reflejar que son las ayudas COVID en situación por la crisis de la pandemia. O sea, no tiene mayor trascendencia. Era un poco cumplir con la norma y no dejar en blanco ese apartado. De acuerdo. ¿Qué se entiende por alta dirección? ¿Se incluye a los administradores y miembros del Consejo de Administración? Y luego además añade, en alta dirección, en el supuesto de que un directivo que cobraba 100.000 y se haya bajado el sueldo, por ejemplo, en abril de 2020 a 60.000 por la crisis, si se vuelve a los 100.000, ¿se entiende como una subida de sueldo? Y añade también, la subida del IPC entendemos que no es subida de sueldo. ¿Es correcta la interpretación? Sí, no es la primera vez que nos lo preguntan. ¿Y por qué no es la primera vez que nos lo preguntan? Porque hay empresas que no han solicitado la ayuda precisamente porque después de la recuperación no querían verse encorsetadas a estar 2 años sin tocar salarios que en muchos casos, sobre todo en las empresas más pequeñas, que sus administradores y dueños trabajan en ella y tienen sus salarios vinculados a la empresa, se los redujeron, incluso los dejaron en cero, no querían estar pues precisamente congelados durante 2 años, igual que con el tema del reparto de dividendos. Las empresas que lo solicitaron, lo que yo hice, que en este caso pues no sé de qué miembro del consejo me habla, es irse a la ley de sociedades de capital, que ahí te describe con pelos y señales quién es miembro de la alta dirección, incluso hay una comisión de retribuciones, o sea, se puede definir perfectamente quién es, porque tiene una serie de requisitos, o sea, no cualquier miembro del consejo de administración es parte de la alta dirección. La filosofía es básicamente pues los que se ocupan de la sociedad en el día a día, pero hay que ceñirse a la ley de sociedades de capital. Si un directivo que forma parte de la alta dirección se redujo el sueldo, creo que si se lo vuelve a aumentar es una contravención de la norma. Es decir, la filosofía es que si recibes X cientos de miles de euros de estas ayudas,
no puedas volver a reconstruir los sueldos, porque entonces se sobreentiende que no eran tan necesarias las ayudas, o que la recuperación ha sido mucho más rápida. Si la ayuda se descubre que no merece la pena a medio plazo, se puede hacer un reintegro voluntario. Ese dinero ya lo estamos trabajando con la Intervención General y la Dirección General de Presupuestos. La modificación del Real Decreto Ley 5 por el Real Decreto Ley 17 nos permite seguir estimando recursos, que los habrá, y ahora mismo no tenemos recursos, pero todos esos reintegros pues ayudarán a poder abonar esas ayudas de esos recursos que tengamos que estimar porque tengan razón. La subida del IPC entendemos que es una subida de sueldo. Si la subida del IPC estaba vinculada a un contrato anterior al periodo subvencionable, no le vemos problema. Lo que ahora no se pueden introducir nuevas cláusulas de aumentos de sueldo vinculadas al IPC, porque eso es un aumento de sueldo, obviamente. Si estaba ya recogido un contrato, pues nosotros no le vemos mayor problema. Gracias, Ernesto. Siguiente pregunta traslada. Los beneficiarios de estas ayudas deben mantener su actividad hasta junio de 2022. Si se produce una escisión total de la entidad, ¿se consideraría un incumplimiento de este requisito estando obligada al reintegro de la ayuda? Añade, la escisión total implicaría la extinción sin liquidación de la sociedad beneficiaria y el consiguiente traspaso en bloque y por sucesión universal de la totalidad de su patrimonio a favor de cada una de las sociedades beneficiarias. De nueva creación, quienes adquirirán por sucesión universal todos los bienes, derechos y obligaciones transmitidos, todo ello conforme a la distribución establecida en el proyecto de escisión. Sí, también nos llevó un tiempo analizar esta cuestión con los compañeros. Nuestra conclusión, ahora les digo un poco el razonamiento jurídico brevemente y el razonamiento práctico, es que si hay un negocio jurídico de este tipo, y se produce, como dicen explícitamente, la extinción sin liquidación de la sociedad beneficiaria, la extinción de la sociedad beneficiaria, desde nuestro punto de vista, incumple el requisito de mantenimiento de la actividad. Ustedes me dirán, no, pero es que la actividad implícitamente, el espíritu de la empresa, de la actividad, del patrimonio, están en una nueva sociedad. Sí, pero la sociedad como persona jurídica desaparece. Y si desaparece la sociedad, desaparece, que es la cuestión práctica, su alta en el censo, y todas las empresas, que son la mayoría, nos autorizaron la intermediación. Quien va a intermediar este dato es la agencia tributaria, tanto la agencia tributaria canaria en su caso como la agencia estatal. Si aparece de baja la empresa, tendremos un problema, porque nosotros no vamos a dar por buena la subvención con un elemento fáctico tan claro. Si no existe la sociedad, tendremos un conflicto jurídico en definitiva. Nuestra opinión es que no existe y no va a mantener la actividad si se produce un negocio de este tipo. ¿De acuerdo?